llegó el momento de tener preguntas y respuestas. Déjame ponerle tiempo, 25. Y esto es lo que yo quiero hacer. Como hay gente que nos están mirando, me gustaría, por favor, que si usted tiene alguna pregunta, vamos a dejar los testimonios, las historias por otro momento, ¿ok? Aún si usted tiene mucho testimonio y historia, regístrese para el próximo seminario para predicar y usted puede traerlo ahí. Por ahora mismo me gustaría saber si hay preguntas o inquietudes de lo que se habló, cosas que tal vez le interesa saber acerca de la predicación que tal vez yo no toqué o tal vez a usted le gustaría que yo tocara un poco más, ¿ok? Y usted va a hablar en este microfonito. Aquellos que están en línea, por favor, si usted tiene alguna pregunta, me gustaría que lo pusiera en el chat para que uno pueda contestarlo, ¿ok? Yo voy a primero darle oportunidad a aquellos que están aquí y después voy a mirar el chat para ver si hay preguntas. ¿Alguien aquí tiene alguna pregunta acerca de la ciencia o el arte, de los bosquejos o de los principios que aprendimos cuando se trata de la predicación? Ok, you can come on. Mi pregunta, pastor, es, a veces tenemos el tiempo y usualmente se da el caso que tenemos el tiempo para poder tomar todos esos pasos, pero con su experiencia de 20 años, si se presenta una oportunidad a donde alguien se enferma o uno tiene que reemplazar a una persona y es un corto tiempo, puede ser 48 horas, menos de una semana, ¿cuál sería el principio que usted dice que es quizá no el más importante, pero que nos debemos enfocar si tenemos a window of a small time? Okay. Está hablando de el. You can keep it so you can move it on to other people. Okay. Actually, no. Let me take it just in case. Okay. Pero, ¿te estás refiriendo de los principios del arte o está hablando de lo que hablamos en la primera conferencia de los pasos para hacer una predicación? Yes, los pasos, ok. ¿Cuál es el más importante de todo eso? Yeah, si tenemos un corto tiempo para prepararnos. Es una buena pregunta. Tengo que pensarlo. ¿La pastora quiere contestar? Claro. Bueno, espera, ¿le puede pasar el micrófono? Sí, pásale el micrófono para que participe. La palabra de Dios dice, está preparado en todo tiempo. En otra palabra, el que tiene llamado a predicar la palabra de Dios debe de estar constantemente en el oído a la voz del Espíritu Santo. Usted, el que lee la palabra y sabe que tiene, espérese que tengo otra persona hablando. El que lee la palabra y sabe que tiene ese llamado de parte de Dios debe estar siempre listo, porque el Espíritu Santo constantemente va a estar hablándote sobre qué temas. A veces, a mí me ha pasado muchas veces que estoy leyendo la palabra y comienzo a escribir temas y me pongo de madrugada y comienzo a escribir temas porque Dios me está dando un rema y digo, ¿para cuándo va a ser esto? Yo no invento el tiempo, no empujo el momento, yo dejo que Dios abra la puerta y cuando yo digo, ahí entonces debemos estar preparados, como dice la palabra, en todo tiempo, siempre listo para la guerra, siempre listo para dar la palabra. Amén. Amén. Gracias, pastora, por eso. Como la pregunta, lo que dijo la pastora, yo quería decir lo mismo. Pero como la pregunta, el énfasis de la pregunta es, ¿cuáles de esos principios, de esos pasos, es el más importante cuando tienes poco tiempo? Es difícil yo decir cuál es el más importante, porque toditos son esenciales. Lo único es que usted va a hacer estos pasos en una manera más abreviada, más resumida. Tal vez no tenga tiempo para leer todo el libro, pero usted puede leer el texto y el contexto, tal vez buscar un comentario. No hay ninguno de estos pasos que yo puedo decir, elimina ese si tú tienes menos tiempo. Yo diría, no, tiene que hacerlo todo, pero algo que ayudaría es como lo que dijo la pastora, que uno siempre esté preparado cuando uno está en sus devocionales, cuando uno lee la palabra cada día, deberías tener pasajes donde si te impactó, oh, wow, esto sería una buena prédica un día, déjame ponerlo aquí, déjame escribir unos puntos aquí y tener un registro, o sea, dentro de la Biblia,
que algunas veces uno escribe notas dentro de la Biblia, o si uno tiene un journal, ¿verdad? Un diario donde uno escribe estas cosas. Eso es lo que yo diría. Siempre tengamos algo preparado y listo que venga ya de los devocionales, o usted hace todos estos pasos, pero en una manera más abreviada. Obviamente, tal vez usted en 1 o 2 días no se puede preparar para predicar 3 o 4 horas, pero entonces prepárate lo más que usted pueda. Y entonces de eso lo que tú te prepares, usted predica un poco y después depende de la unción. Y le pide, Señor, tú sabes que me dio el pastor ese hombre me dio un día anterior que yo voy a predicar. ¿Cómo yo voy a traer un mensaje así? Entonces, wow, mira, aquí viene algo. Muchas veces, o algunas veces, cuando uno está al punto de su mayor debilidad, ahí que se glorifica a Dios más. Pablo dijo que Jesús le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La persona que está en relación con Dios y está en su palabra, cuando llegues el momento, el Espíritu Santo también te dará qué decir. Tal vez yo no puedo decirle cuál principio es más importante, toditos son esenciales. Es difícil yo decir, saca esto. Pero lo que yo diría, entonces, lo más importante es dependa de la presencia del Espíritu para que... Y mira, hay temas que algunas veces ya estamos preparados porque lo hemos estudiado, no ha impactado anteriormente, uno puede predicar. Por ejemplo, hay ciertas cosas que, mira, usted no me tiene que dar ni un día de preparación. Ahora mismo me dice, habla sobre este tema y yo le saco una prédica de 2 horas. Ahora mismo. Porque hay temas que yo he estudiado tanto y es parte de mí. Me encantó ese tema, lo estudié por cualquiera que sea la razón y lo puedo hacer. También puedes sacar de esos temas, de esos pasajes. Mira, el domingo que nosotros no tuvimos servicio aquí porque tuvo un problema el edificio, el mensaje que yo traje, 3 pasos para la paz. ¿Cuántos se recuerdan que traje ese mensaje? ¿Okay? Está en YouTube. Yo no tuve ningún tiempo de preparación. Yo vine preparado ya con un mensaje a venir aquí y después cuando vimos que no podíamos tener servicio, tuve que predicar, tuve que llevar gente a la casa, llegué a mi casa y después ¿qué yo hice? Me pudo dar ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese fue un tema que hace años atrás yo lo estudié, lo pensé, yo me recordaba de los puntos, cómo lo podía desglosar, lo miré rápidamente, yo miré al griego, déjame ver cuáles son algunas de las palabras que eran importantes aquí, déjame mirar un comentarios para asegurar que yo no diga un disparate ahí cuando estoy hablando, y lo hice todo tal vez en 10, 15 minutos, rápido, ¡pum! Y lo pude traer, un mensaje. No tengo un principio que yo pueda decir, corta eso, toditos son importantes, pero eso sería la otra cosa que pudieran ayudar. Disculpa que no pude contestar. Ok, amén. All right. ¿Alguien más tiene alguna pregunta acerca de la predicación? Yo tengo una pregunta para usted, hermano. Una pregunta. Sí, Ok, yes. Yo he visto a varios siervos del Señor de la antigüedad que a veces no tienen ni letra y cómo predicaban sin tener ninguna herramienta de esta. Yeah. Contésteme esto, por favor. Amén. Eso es una buena pregunta. Y déjame decirle que, número 1, recuerda algo que yo dije al principio, que todo lo que yo estoy dando es opinión, ¿verdad? Que yo dije, ninguna parte de la Biblia dice a esto, a lo otro. Pero alguna de estas cosas ya es lógica, ¿verdad? Que tú deberías tener una introducción. Tú deberías tener puntos que fluyan para que tú no seas incoherente, ¿verdad? Eso ya son cosas de lógica. Pero muchas de estas personas, aunque tal vez no escogieron homilética y cómo predicar y la hermenéutica, cómo interpretar, ellos sí cumplían con algunos de los propósitos. Porque, por ejemplo, si ellos no tenían estudio, pero sí leían la Biblia, ellos sabían cómo leer el contexto. Ok, déjame leer el capítulo anterior y el capítulo después. Mucha de esta gente pasaban tanto tiempo en la palabra que también conocía el mensaje y la esencia de todo el libro de donde iban a predicar. Ellos sí tienen aplicaciones de esta cosa, pero sin tener que ser toda la cosa técnica. Ahora vamos a hablar de personas que tal vez no tienen no pueden leer la palabra, tal vez lo escuchaban. El Señor entonces le ayuda a ellos en una manera diferente. Tal vez
Tú sabes, hay gente que aprenden diferente. Hay gente que aprenden leyendo, otros oyendo, otros viendo, ¿verdad? Tal vez una persona que no sabía leer, el Señor le abrió el entendimiento que cuando escucha la palabra se pueda recordar mejor. Y entonces de las cosas que escuchó podía también predicar. Pero le voy a decir algo. Aunque sí es cierto, Dios tal vez puede usar y sí usa gente que no tiene nada de educación. Y por eso yo dije, lo más esencial es asegurar que uno tenga la unción, aunque sepa todas estas cosas. Porque Dios puede ser más en un momento que con 1 hora o 2 horas de educación y de prédica. Pero le voy a decir otra cosa. Esos mismos gente ungida también hacían errores doctrinales porque no tenían estudio. ¿Cuántas veces Gigi Ávila era un hombre ungido, sí o no? Amén. Y no dijo él que la televisión era del diablo. Todos ustedes que miran televisión, ustedes van para el infierno. El diablo se lo va a llevar. Hermanos. Hombre ungido, pero pero cuando no tiene el estudio y no usa estos principios, también hay faltas. No es como que tú sabes que uno no necesita estas cosas si uno tiene la unción. Si yo tengo la unción, si yo tengo el espíritu, no necesito estudio, no necesito saber. No, porque el Señor te puede usar, levantar un muerto. Mira, yo puedo decir tanta historia. Había un hombre, su nombre era William Branham. William Branham está en los libros de los generales de Dios. Era un profeta que se dice de él que él era uno de los, en nuestros tiempos actuales, ¿ok? No de anterior, pero en nuestros tiempos, ese hombre, uno de los profetas más precisos. Cuando él podía ver todo, él podía ver, mira, donde tú vivías, tu familia, los nombres de tus hijos, su cumpleaños, enfermedades, hacía a rayo X en el cuerpo. Ese hombre cuando hablaba era así. Él tenía un ángel que se aparecía cuando él iba a profetizar y le decía cosas. Era un hombre ungido, pero ese hombre también murió un hereje. Porque Dios lo usó, tenía unción, pero no era un hombre educado. En el principio de su ministerio él estaba bien porque él hacía cruzadas donde él tenía a alguien que era maestro, don y llamado de maestro que enseñaba. Y después él venía a hacer la administración. Ok, ahora la gente que necesitan oración, vengan y yo voy a orar por ti. Pero después él trató de ser maestro. Comenzó a enseñar y él terminó pensando que él era el Elías que iba a venir en el futuro. ¿Por qué? Mucha unción, poder, Espíritu Santo, pero no tenía educación. Y no lo estoy culpando. Ese hombre nació en the woods. I don't know how to say that in Spanish, en el bosque. Que pobre, un hombre pobre, no tenía educación, no pudo. Pero lo que estoy diciendo, las dos cosas se necesitan. Pero el Señor sabe usar y sabe glorificarse aún en el más débil. O en donde nosotros tenemos área débil, Él se glorifica. Si usted es una persona que no fue a la escuela, que no fue a aprender estas cosas, número uno, usted está haciendo bien porque está en este seminario. Usted se está educando. Usted está buscando herramientas. Eso es muy bueno, ¿ok? Número dos, aún si tú no tienes el conocimiento, si tú pasas tiempo con Dios y si tú pasas tiempo con el Espíritu Santo y aprendes a escuchar su voz, en tu limitación Él te ayuda, pero no te quede ahí. Esa es mi respuesta. ¿Qué pasa con ellos? Dios lo usó, pero no significa que todo lo que ellos hicieron fue bueno. Y hay que aprender las dos cosas, la ciencia y el arte. Hay que tener palabra y espíritu. Tú sabes, hay un dicho en inglés. It says, a man who just has word and no spirit will dry up. A man who has spirit and no word will blow up. But a man who has the spirit and the word will grow up. Wow. Un hombre que solamente tiene palabra y no espíritu, será seco. Un hombre que tiene espíritu y no palabra, se va a explotar. Pero el hombre que tiene espíritu y verdad, o espíritu y palabra, ese hombre va a madurar. Amen. Las dos cosas se necesitan. Y ninguno es más importante que otro. Los dos se necesitan. Por eso yo dije, hay mucha predicación hoy en día, muchísima. Muchos libros, pero poca unción. Hay mucha decadencia en esa área. Hay que tener eso.
pero también hay otras personas que tienen mucha unción y poco estudio y no quieren leer, no quieren aprender. Mira, aun si tú no sabes leer, pero tú puedes venir y escuchar. En YouTube tú puedes poner un video y escuchar y uno puede aprender. No pare de aprender. Eso que esa sea la aplicación de esa pregunta. Gracias, esa fue una buenísima pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Déjame ver. Ok, dale yo no veo preguntas en Zoom, so ya yo veo que entonces con esto va a ser lo último, al menos que alguien tenga una pregunta y vamos a terminar. Coge, pastora. Aquí Berenice Peña está diciendo que la estoy haciendo trabajar. Dos cosas. Por ejemplo, los que vinieron hoy aquí o los que están a través de Zoom o los que van a ver esto, no es solamente oír, no seáis oidores como dice la palabra de Dios, sino hacedores. Una cosa es que tú tengas el folleto contigo, que tú lo lees, que tú te emociones en este momento. Y otra cosa es que tú en tu casa comiences a leer de vez en cuando estos puntos, si te interesa crecer. Porque hay una situación, es verdad que hay personas que duraron hasta cierto nivel en cuanto a sus estudios, pero también hay una cuestión que es la vagancia, que se le da más importancia a un trabajo o a un tiempo de comer o un tiempo de compañerismo con otro, que a sentarse en horas a poder leer o escuchar la palabra. Yo conozco una persona que fue director de instituto bíblico, que todo lo que hacía en su tiempo, porque trabajaba demasiado, era escuchar la palabra de Dios, porque no tenía tiempo para leerla. Pero tú tienes que de alguna manera demostrar algún interés de búsqueda por las cosas de Dios. Dios bendice y Dios trabaja con el que le gusta trabajar y el que se esfuerza. Dios no brega con el vago. Entonces, el problema es que uno quiere recibir, uno viene a seminario, uno hace muchas cosas, pero en su tiempo libre es cuando usted tiene que de verdad, en su secreto, demostrarle a ese Dios que le llamó, que le interesa hacer crecer lo que le puso en su mano. Por eso dice la palabra y habla acerca de los talentos. Tú tienes que aumentar los talentos que Dios te dio, pero ese es tu trabajo. Ese no es el trabajo del pastor, no es el trabajo de Dios, es el tuyo. Cuando Dios venga, Dios viene a ver tu multiplicación que tú le vas a dar. Yes. Entonces, realmente esto es en la intimidad que tú vas a demostrar lo que tú estás aprendiendo. Aquí se nos está dando herramientas, pero realmente nuestro llamado como cristianos se demuestra en la intimidad. ¿Qué tú estás haciendo con eso? Y lo otro es para aquellos que quieren predicar y también para los que les gusta profetizar. Algo muy importante, una clave, pastor, que no sé si la dio al principio, porque al principio yo estaba, usted sabe, bregando con las niñas allá arriba. Pero un punto muy importante, si usted se va a dedicar a predicar la palabra, apártese de conversaciones, apártese de saber la vida personal de nadie, porque eso puede influir al momento de usted predicar. Usted tiene que ser íntegro y puro con lo que Dios le está entregando. Y si Dios le entrega altar y le entrega micrófono y le entrega a usted el oído de muchas personas, usted tiene que cuidar eso, tiene que valorarlo y no decir cosas que se le digan en la intimidad a usted y separarse, porque usted no siempre tiene que ser el consejero de nadie. Para eso está el Espíritu Santo, que es nuestro consejero personal. Amén. Entonces yo creo mucho en eso, en que uno debe de apartarse, uno debe de tener ese momento. Hay tiempo para todo debajo del sol, dice la palabra. Pero hay gente que siempre quiere estar con un teléfono y un compañerismo que Dios no te mandó a estar. Hay tiempo para todo. Amén. 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 Gloria a Dios. Yo creo que ese es un buen segmento para concluir.